Bueno, buenas tardes, bienvenidos. Muchísimas gracias por venir a todos. La verdad es que es un gusto ver a tanta gente, pero ya sabemos de sobra que Pedro es muy querido en Bullas y pueblos de alrededor, algo que sabemos que es recíproco. Pedro se puso en contacto con nosotros hace unos meses con la posibilidad de realizar esta presentación y queremos darle las gracias en primer lugar en nombre del Ayuntamiento de Bullas por pensar en Bullas, que siempre le acoge gustosamente. Hoy viene a presentarnos Emociones fósiles, su sexto libro, pero... Quinto. Ah, vale, pues yo había... Es que hay dos trocitos, dos tercios. Ah, vale. Me había contado también teatro antes. Sí, bueno, claro, ahí soy copartícipe. De acuerdo. Pues el quinto. Nos pareció estupendo que viniera a presentar aquí este libro, como digo, y bueno, pues agradecerle, como comentaban, de parte del Ayuntamiento de Bullas que piense en nosotros. Es muy ilusionante también darle las gracias al Ayuntamiento de Bullas que piense en la salud mental y lo tenga sobre la mesa, y también estoy muy agradecida con que cuente conmigo para la coordinación de este proyecto. Pedro, también te quiero dar las gracias a ti por haberme propuesto esta tarea. Estoy un poquito nerviosa, pero bueno, espero ir soltándome conforme pase el evento. Porque si bien es cierto que cuando me lo propusiste lo primero que me invadió fue el vértigo, porque impone bastante, pero bueno, después lo he asumido con gran ilusión. ¿Por qué? Pues porque Pedro, además de ser profesor mío de la Universidad de Murcia, allá por 2002, hace más de 20 años, cuando empecé la carrera, en primero de carrera, también durante los últimos más de 20 años, es mi psicoterapeuta de cabecera. O sea que él me ha acompañado durante mucho tiempo en muchos procesos personales y también profesionales, y ahora pues me hace mucha ilusión acompañarle en la presentación de este libro. Bien, Pedro, además de ser profesor asociado de la Universidad de Murcia durante más de 30 años, es psicoterapeuta con larga experiencia, especialista en psicología clínica, tiene una larga trayectoria. Es obviamente escritor, tiene otros 4 libros más. Adicción al pensamiento, un libro que fue su primer libro, yo creo que muchos lo habréis leído de los que estáis aquí. Un libro que yo considero de culto, ¿no? Y de los de tener en la mesita de noche. También de carácter divulgativo, El mundo necesita terapia, y ¿Quién decide por ti cuando decides tú?, que es el anterior a este, y luego pues otros géneros como Poéticamente, que es de poesía. También es un gran divulgador. Yo, Pedro, me niego a llamarte creador de contenido, la verdad. Odiosa expresión. Así que pues le vamos a decir que es un buen divulgador, porque quien tiene a Pedro en las redes sociales pues habitualmente nos invita a la reflexión. A mí, cuando me preguntan cómo es Pedro como psicoterapeuta, aunque él tiene una gran coherencia con su forma de hacer psicoterapia y con su forma de escribir y divulgar, yo digo que es un psicólogo sin paños calientes, sin tapujos. Vamos, como él suele admitir, de verdades incómodas, que es lo que se transmite también en su forma de escribir. Hoy nos viene a presentar Emociones fósiles, y como bien pone en la contraportada del libro y en el propio subtítulo, presenta un enfoque revolucionario sobre las emociones, sobre todo de rabia y de culpa, porque según él son prácticamente extinguibles. Algo que, bueno, que eso no lo enseñaron en la universidad, así que él nos va a explicar a través de su método negativo, que ya nos presentó hace 2 años cuando vino a la charla de Bullas Mental, la primera edición, a hablar sobre la felicidad y el sufrimiento. Nos dio un aperitivo de este método negativo. Muchas gracias, Pedro, y bienvenido. Gracias a ti, que sabes la aprecio que tengo, y no podía ser otra persona, además como psicóloga, como alumna, como amiga, quien compartiera el trato conmigo, y al pueblo. Esto parece utópico, pero es verdad. Lo he dicho ya más de una vez aquí, que me siento muy cómodo por muchos motivos en Bullas, y siempre he sido bien acogido. Hace 2 años tuve una buena experiencia también en ese sentido con vosotros, y bueno, sé que muchos me siguen, me leen, y espero que sigáis haciéndolo, y sobre todo que os sirva y os aporte las cosas que yo pueda transmitir, que en definitiva es lo que pretendo siempre, ir un poquito más allá del pequeño trabajo que uno puede hacer en consulta, en el día a día, pues hacer llegar un poco mi trabajo por reducir el sufrimiento humano, como siempre digo,
lo más allá posible y ojalá que con vosotros también tenga ese efecto en buena medida. Bueno, pues vamos a empezar a destripar un poquito el libro, aunque no vamos a hacer spoiler porque lo tenéis que leer todo. Bueno, Pedro, tú siempre sueles afirmar que eres tu primer paciente. Y en primer lugar, pues me gustaría saber qué es lo que te ha motivado o movido a escribir el libro y qué pretendes conseguir con él. Yo siempre que escribo, Laura, intento, voy a poner una metáfora con la construcción, con el ejemplo de una casa. Cuando yo escribo y divulgo, intento ir a los cimientos. No me interesa la pintura, no me interesa la decoración, no me interesan las chapuzas. Eso en consulta lo hago cuando es lo que se requiere y es lo que se demanda. Pero en el trabajo divulgativo, que es una iniciativa mía y no va a demanda de nadie, intento ir a los cimientos y este libro creo que va en ese sentido. Por eso es el rompedor. Realmente, aunque quizá Adicional Pensamiento es mi libro más denso y todo lo que he hecho después creo que es derivaciones o ramificaciones, extensiones de ahí, en Emociones Fósiles hago la aportación más irreverente, más original y discrepante con la psicología oficial. Lo digo sin tapujos. Esta mañana que me entrevistaban en la radio decía, según había escuchado, algo que yo sé que suena muy contundente, y es que me parece disparatado y peligroso algunas afirmaciones que se vienen haciendo desde la psicología común y que se ven y se leen todos los días en redes sociales, por ejemplo, incluso desde voces reputadas, y yo necesitaba entrar en esos cimientos. Por eso, porque me parece disparatado y peligroso entender particularmente las emociones de rabia y de culpabilidad como algo tan bien acogido demasiadas veces. Se dice a menudo que tienen mala fama y que por eso se propicia la represión o la culpabilización y la negación de estas emociones, lo cual no es adecuado, evidentemente. Pero es que precisamente para combatir o para contrarrestar la idea de reprimir o negar las emociones, lo cual sería algo verdaderamente fallido y peligroso, creo que se comete el otro peligro desde la psicología oficial. Es un simplismo binario, una dicotomía muy simplista, y es esa afirmación repetida de que la rabia y la culpa también, si no son demasiado intensas o demasiado prolongadas en el tiempo, son emociones adaptativas que vienen en defensa de nuestros derechos, que protegen nuestra dignidad y que de hecho no experimentarlas nos haría seres débiles, sin dignidad, sin personalidad o sin capacidad de aprendizaje. No hay ningún fundamento científico para afirmar esto, salvo la estadística. Es decir, la normalidad estadística es esa. Como yo suelo decir, eso solo denota una locura compartida, no una cordura, Y no hay además una argumentación que yo haya escuchado todavía potente sobre eso. Yo hago una contraargumentación, creo que bastante sólida en el libro al respecto, y aún estoy esperando que me llegue una argumentación igual de sólida para rebatirme, porque me encantaría debatir sobre el asunto, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea central, Laura, el cuestionar esa idea, porque creo que necesitamos imperiosamente enfocar, voy a decir como humanidad incluso, aunque es un trabajo individuo a individuo, el trabajo de extinción en la mayor medida posible de estas emociones por todo lo que eso implica. Y eso no se puede hacer si nos dedicamos a justificarlas y a confundir validar las emociones con darlas por buenas. Son cosas distintas. Validar es aceptar. Claro que hay que aceptar cuando uno se enfada. Darlo por bueno, no. A partir de aquí viene todo el desarrollo y podemos dar pinceladas. Pues ahora que hablas de las críticas, en realidad en el libro te adelantas bastante a ellas porque vas desgranando las dudas que pueden ir surgiendo. ¿A quién crees que puede incomodar el libro? Pues creo que básicamente a todas las personas... en el libro yo defino la rabia y la culpa como, particularmente la rabia, siempre hablo de la culpa un poco como un derivado. Me refiero menos a ella porque la enfoco, y así lo veréis lo que acerqué al libro, como un enfado o una rabia autodirigida, en realidad. Por eso es una emoción específicamente humana, la culpa, porque somos solo los humanos los que tenemos una cualidad de autoconciencia tan desarrollada, ¿no? Entonces llevamos a la relación con nosotros mismos los mismos enfados, la misma actitud de reproche y de rabia que podemos llevar hacia los demás o hacia el exterior, ¿no? Entonces no deja de ser una forma de rabia y los fundamentos que la sostienen son similares, ¿no?
Y ahí las enfoco como una emoción adictiva, literalmente muy adictiva. Intenta quitarle el alcohol a un alcohólico, intenta quitarle la cocaína a un cocainómano y se rebelará, y se enfadará y hará como en todas las adicciones, justificar mediante todo tipo de habilidosos engaños y autoengaños el seguir en su adicción. Entonces, claro, eso no ocurre por capricho, eso ocurre porque uno se siente de alguna manera necesitado, apegado de ese elemento adictivo, que en este caso es la emoción de rabia, y esto afecta también a muchos propios psicólogos. Antes hablabas de la coherencia. Miren, en psicología es muy difícil ser coherente. Un electricista puede ser coherente manteniendo bien, en buen estado la instalación eléctrica de su casa, pero un psicólogo coherente es una cosa muy difícil. Muy difícil. Y nadie tiene la coherencia perfecta, no sé yo quien la tenga, pero tenemos que estar en esa dirección, tenemos que estar fuertemente comprometidos en ese trabajo. Y eso lo menciono porque no podemos caer en racionalizar y justificar nuestras propias carencias, nuestras propias torpezas y nuestras propias limitaciones. Las tenemos, como seres humanos que somos, pero no podemos racionalizarlas, justificarlas y darlas por buenas. Y nuestros propios enfados y nuestras propias culpabilidades, como nuestros propios celos, nuestra propia soberbia y emociones de esta índole, forman parte de nuestras carencias, de nuestras limitaciones. Y tenemos que trabajar, aunque sea una utopía, por limar todo eso en la mayor medida posible. Llegaremos hasta donde lleguemos, porque una utopía marca una dirección, no es una meta, es un sentido inacabable. Pero tenemos que trabajar decididamente a ello, y es lo que estoy comprometido con intentar, ¿no? Entonces, bueno, hay muchos tipos de justificaciones por las cuales dar valor a todo el mensaje que yo doy en el libro, si bien el liberador ilustra bien cómo es una liberación a partir del dolor. El verdadero aprendizaje siempre duele. Y por eso los buenos libros de transformación personal, los buenos libros de autoayuda, que algunos hay, tienen que incomodar, tienen que agarrar la tripa, tienen que ser duros en muchos momentos. Hay mucha gente a mí que me lo dice, con Adicción al Pensamiento, o quien ya está leyendo este libro. Oye, es que es duro. Y no sé si se dan cuenta que yo lo recibo como un elogio. Yo me esfuerzo en que el libro baje todo lo posible a que lo entienda la gente, pero el lector tiene que subir al libro. Porque si lo bajo más, lo estoy desvirtuando y estoy rompiendo el mensaje que debe transmitir. ¿Somos fábricas de sufrimiento? Somos fábricas de sufrimiento y de muchas cosas, y de amor, y de pasión, y de curiosidad, evidentemente. Pero yo tengo una especial, como psicólogo no puede ser de otra manera, una especial preocupación con el sufrimiento humano. Aquí lo defendí hace 2 años y hacía esa distinción entre aumentar la felicidad o reducir el sufrimiento, y me parece algo muy vital hacer esa distinción. En este libro la remarco mucho, y creo que la orientación de trabajo que tiene hacia la rabia y la culpa es un ejemplo, una visualización muy concreta, paso a paso y práctica de ese trabajo por la reducción del sufrimiento que necesitamos imperiosamente aprender a desarrollar y comprometernos con él, aunque sea una utopía, como estaba diciendo, ¿no? Porque fabricamos, efectivamente, como dice el logro del sufrimiento, y de lo que se trata es de dejar de fabricar. La única solución definitiva posible es no fabricar problemas. ¿De dónde surge, Pedro, el método negativo, ¿no? Que es como lo que tú propones para dejar de fabricar sufrimiento? Lo llamo método negativo, pero casi me gustaría más hablar de una actitud, porque el método parece una cosa como muy técnica, muy especializada. Es una actitud que creo que como personas deberíamos tener siempre en la vida. La actitud de estar presentes en actitud de observación y de aceptación precisamente de nuestra psique, y especialmente de lo que más nos duele, de ese sufrimiento. Sea rabia, sea miedo, sea tristeza, sea lo que sea. Es decir, no hay nada más importante que tenga que hacer el ser humano que trabajar en su autoconocimiento. Lo tengo clarísimo. Mira, voy a hacer un paréntesis, y si me pierdo, que sabes que a veces desbarro por otro sitio, me reconduces, pero esto es muy importante, me parece a mí. No hay ninguna fuerza tan poderosa como el conocimiento.
Y dentro de ello, el autoconocimiento. El conocimiento es más importante que el amor. El conocimiento es más importante que la libertad. El conocimiento es más importante que la inteligencia. El amor sin conocimiento puede ser profundamente doloroso. Crear un daño de sobreprotección, de tiranía tremendo, aunque sea con la intención más amorosa del mundo. Ocurre todos los días. La libertad sin conocimiento es libertad para hacer estupideces. La inteligencia sin conocimiento es lo que tienen los psicópatas. Es inteligencia sin sabiduría. El conocimiento guía en la dirección apropiada todas las demás fuerzas valiosas del ser humano. Y dentro de eso es imposible desarrollar conocimiento lúcido de la realidad y de aquellos con los que nos relacionamos sin autoconocimiento. Es muy difícil ver fuera lo que uno no ve dentro. Entonces, es fundamental cultivar esa actitud, por lo del método negativo, y conecto, ¿no? La actitud de introspección, que es algo que está lamentablemente muy denostado en la psicología moderna y que yo reclamo. Una introspección bien guiada, con preguntas apropiadas, donde sintamos verdadera curiosidad, verdadero interés por indagar, por observar nuestro dolor, cada vez que aparece, no como algo teórico. En el momento en que surge, no reprimir, todo lo contrario, aceptar, observar para aceptar, asumir para transformar, para conocer. No solo conocer o reconocer que me estoy enfadando, o que me estoy deprimiendo, o que me estoy sintiendo culpable, sino de dónde, por qué, para qué me toca, qué pretende esta emoción, con qué creencias conecta, qué trauma me toca. Es decir, hay muchas preguntas que hacer alrededor de eso, y eso no es fácil, y por eso hay una guía en el libro y en general en el trabajo que hacemos los profesionales, y ese es un trabajo que educativamente creo que debemos promover en las personas desde muy pequeñitos. En esa actitud, que no tiene nada que ver ni con la represión o negación, ni con la justificación, sino con el conocimiento puro, con la comprensión, con la autoempatía, cosa de la que se habla poco y que yo en el libro hablo mucho, es un ejercicio de autoempatía. Solo desde ahí puede haber una transformación natural. Y lo que yo estoy defendiendo y justificando y ejemplificando es que desde ese acto de indagación, de observación, de curiosidad y de autoconocimiento se revela o se desvela la inutilidad, la futilidad y el peligro de todas las experiencias de rabia y de culpabilidad que prácticamente tiene el hombre moderno. Hay una frase de adicción al pensamiento que a mí siempre me ha gustado mucho, que es la de: el nivel maestro en el arte de defenderte es el de no sentirte atacado. Ahora en emociones fósiles la han matizado. Has puesto algo así como que el nivel más elevado de defenderse, ¿no?, de muchos tipos de agresiones psicológicas. Claro. Cuéntanos un poco esta matización. No sé si es que has recibido críticas. No. Digo lo mismo, solo que de forma más matizada. En adicción al pensamiento, implícitamente, quizá no lo explicite como, no sé si como debiera, pero me estaba refiriendo exactamente a la misma idea. A uno de los ejes, precisamente, de defensa de este libro, y es la distinción absoluta entre la agresión o la amenaza física y la psicológica. Esto es un elemento absolutamente crucial. Porque yo sé que mucha gente le chirría o le choca de entrada la afirmación de que podemos acabar con todos los enfados, ¿no? Y eso es como que no entra bien en la cabeza. Pero es que, porque entendemos la rabia como una emoción natural, y la vemos además en todos los animales, y en los chimpancés, y en los gorilas. Pero lo que a mí me sorprende que se pierda de vista constantemente, incluso desde nuestra profesión, es que si observamos precisamente todas las demás especies y nuestra propia prehistoria de homínidos, que es donde se han desarrollado nuestra programación emocional, no lo olvidemos, en el desarrollo filogenético, generación tras generación, millones de años atrás, es donde se ha desarrollado nuestro software emocional, y eso no ha cambiado prácticamente, porque eso evoluciona de manera muy lenta. La rabia, siempre observada en los animales, es una emoción que tiene un propósito adaptativo y protector, claro que sí, pero para movilizar una serie de recursos, de estrategias y de energía hacia la defensa cuerpo a cuerpo, hacia la agresión de tipo físico o que requiere una acción intimidatoria en ese sentido. Y de ahí el rugido y de ahí el golpeo, y por eso cuando uno se enfada mucho puede golpear, y cuando uno se culpa mucho se autolesiona, a veces también, ¿no?
Es decir, en niveles extremos vamos hacia esa agresión física, ¿no? Pero todo el complejo mundo psicológico que hemos creado los humanos, parece que lo damos por natural. No es natural, en el sentido de que es una evolución específicamente humana. No me refiero solo a la tecnología, a la complejidad social que hemos creado, sino todo el mundo del lenguaje, de las creencias. Las creencias no son naturales, nacemos sin creencias, y solo las tenemos los humanos. Del mundo de los ritos, de los símbolos. Todo el gran mundo que conocemos, ese gran mundo o artefacto psicológico, es una gran evolución específicamente humana que supone un contexto inapropiado para las emociones de rabia y de culpa. Porque las amenazas, las agresiones y las frustraciones de tipo psicológico, por resumirlo en general, y que no requieren adecuadamente una acción de tipo físico, son acciones y requieren una serie de estrategias y de habilidades mucho más complejas, refinadas, que se ven ofuscadas, bloqueadas o torpedeadas en mayor o menor nivel si aparece a cualquier grado la emoción de rabia. Y claro que la rabia nos moviliza la defensa, pero moviliza una serie de recursos que no son los apropiados para defendernos de esto que tenemos que defendernos. Las amenazas de tipo psicológico que nos enfrentamos día a día requieren una mirada a largo plazo, generalmente, de las consecuencias no solo inmediatas o cortoplacistas. La mirada a largo plazo se va a tomar por saco con la rabia. Requiere habilidades de escucha y de empatía para conocer y comprender las intenciones, las posibilidades, etcétera, del supuesto agresor. La empatía se va a tomar por saco cuando hay rabia, y las habilidades de escucha y con ellas también. Requiere cierta habilidad de comunicación, de toma de decisiones, de valoración sistémica de la situación. Todo eso se ve ofuscado. Entonces, muchos psicólogos dicen, pero un enfado, si no es demasiado intenso, te protege. Yo pongo un ejemplo muy contundente para cuestionar esto. Esto es como decir que el robar poco está bien. Mientras no se robe mucho, no, robar poco está menos mal que el robar mucho, pero no está bien. Ahí es donde creo que se produce una racionalización o una justificación de nuestras propias carencias, como digo, y buena parte de la dificultad, y creo que eso es algo en lo que seguro que tienes previsto que entremos, porque es otro gran factor central del libro, aparte de la distinción entre lo físico y lo psicológico, es que las emociones de rabia y de culpa son particularmente interesantes, y por eso yo quería abordarlas de manera específica, porque nos llevan casi al todo. Es decir, son síntomas de toda una enorme estructura sistémica integral que hay debajo. Es imposible trabajar hacia la extinción de la rabia y la culpa sin cambiar los cimientos, sin cambiar creencias, habilidades empáticas, apegos excesivos, mecanismos atribucionales, secos mentales, mecanismos de autoengaño, sin gestionar mejor la frustración, sin gestionar mejor el miedo, sin gestionar mejor la tristeza, los complejos, sin manejar adecuadamente nuestros condicionamientos traumáticos. Hay todo un abanico de elementos que pueden estar generando y sustentando la fabricación de la culpa y la rabia que, para acabar con la culpa y la rabia, hay que abordar. Entonces, es una vía privilegiada, así como yo lo entiendo, para conseguir una transformación muy integral del ser humano hacia una verdadera maduración. Y por eso no es fácil. Y por eso es una utopía, y por eso cada uno llegaremos hasta donde lleguemos. Pero por eso a la misma vez es tan necesario hacerlo. Precisamente ahora que hablas de tantas cosas que abarca, ¿no? Yo te quería preguntar, ¿no? Porque precisamente la rabia está encima de la tristeza, ¿no? ¿Qué más hay encima de la tristeza y por qué nos cuesta tanto llegar a la tristeza y tampoco atravesar otras emociones, por ejemplo, como la culpa? O sea, parece que a veces somos, como bien has dicho, adictos a la culpa y a la rabia y sin embargo la tristeza no la queremos ver ni de lejos. Una cosa que hay que entender, lo mencionaba a los que había escuchado también esta mañana la entrevista en la radio, una cosa que hay que entender es que, y estaba un poquito haciendo esa anotación ahora mismo, para ir hacia la extinción de ciertas emociones, no solo innecesarias, peligrosas, hay que aumentar otras cosas. En cualquier sistema, para
una cosa baje, otra tiene que crecer y viceversa. Y esta quizá es la parte central, porque la gente se queda centrada mucho con lo de la eliminación de la rabia y la culpa, la extinción, pero la parte central es qué es lo que hay que alimentar, qué es lo que hay que nutrir, qué es lo que hay que atender y qué es lo que hay que crecer para que eso baje. Si no, es imposible. Y tiene que crecer, y no me voy de la pregunta, verás, tienen que crecer cosas como la serenidad, la compasión, la paz interior que procede de la coherencia, tiene que crecer la verdadera autoestima y tiene que crecer la tristeza, lo siento, no todo es bonito. Hay una parte de nuestro dolor o de nuestro sufrimiento que es necesaria, evidentemente. Hablamos de reducir el sufrimiento, pero no todo el sufrimiento es eliminable, eso sí sería no una utopía, sino una quimera, y mucho de ello es no solo inevitable, sino que es apropiado. Igual que hay mucho placer o mucho disfrute que es inapropiado, como el ilusionismo ingenuo, pongamos por caso, ¿no? Y la tristeza es una emoción natural, no hablo de la depresión, hablo de la tristeza como emoción natural, humana, es una emoción que yo considero profundamente necesario reivindicar, fijaos lo que os digo. Por encima de la tristeza hay básicamente rabia, básicamente enfado o simple negación, o simple bloqueo. Y desde luego miedo a entrar en ella. La tristeza es una emoción que nos mete hacia adentro, que nos vuelve introspectivos, que nos desactiva del ruido exterior, que al contrario que la rabia que nos saca hacia afuera, hacia combatir algo externo, la tristeza nos mete hacia adentro para revisar nuestras creencias, para revisar nuestras expectativas, para revisar nuestros recuerdos, nuestras estructuras mentales, nuestras ilusiones, nuestros deseos. La tristeza entra a nuestros cimientos, a nuestra estructura mental. Cuando no puedo cambiar lo externo, o no puedo ya dejar de verlo, o no puedo dejar de negarlo, entonces no tengo más narices que cambiar lo interno. Si no hay manera de tirar esa pared contra la que estoy cabreado, voy a tener que cambiar mis expectativas y mis creencias sobre la pared. Y esto es triste, porque esto es un duelo. Cambiar pared por personas, por ejemplo, y entenderéis la trascendencia del asunto. Hay un duelo, y se llama así porque duele, en la tristeza, un duelo natural, un duelo de nuestras creencias, un duelo de nuestras ilusiones, un duelo de nuestro orgullo. Y sin embargo es necesario hacer ese duelo. La tristeza es la antesala justamente de la aceptación y con ello de la transformación, del aprendizaje. Y por tanto es un túnel desagradable que necesitamos permitirnos atravesar, no para quedar instalados ahí, que entonces sería una auténtica depresión, sino para hacer las transformaciones internas, para asumir las cosas que tenemos que asumir, para aceptar las cosas que tenemos que llegar a aceptar y para hacer los cambios que tenemos que llegar a hacer, de manera que podamos adaptarnos mejor a la realidad que nos toca vivir. Como las personas nos resistimos en general a hacer el duelo a nuestras creencias y a nuestras expectativas, pues seguimos peleando tenazmente contra la realidad y dando cabezazos insistentemente contra la pared. Aunque la pared no caiga, pero asumir que me tengo que quedar aquí o que tengo que dar la vuelta por otro lado puede ser muy triste y puede crear mucho abatimiento. Esa sensación de rendición no es nada adictiva. La rabia es energizante. La rabia sentimos que nos empodera, pero también la cocaína nos energiza y nos empodera, y no por ello es defendible tomar cocaína. Nos empodera en direcciones y de forma y con efectos secundarios que desde luego no hacen que compense el mecanismo. Así que, bienvenidos a la tristeza, porque yo decía hace poco también en una entrevista, y creo que es una forma de resumirlo, que cuando entendemos bien el proceso y el conjunto donde se marcan las emociones y la función que realmente cumplen o pueden cumplir, en el fondo de la tristeza encontramos una alegría, aunque parezca una gran paradoja. Puede haber una cierta dicha en el fondo de la tristeza porque en ella podemos tener la conciencia de un cierto renacimiento, la conciencia de algo nuevo y seguramente mejor. Igual que en la confusión, en la incertidumbre y en la duda, que es algo que nos suele incomodar y ansiar mucho, puede estar la conciencia del aprendizaje.
todo nuevo aprendizaje atraviesa la duda, la incertidumbre. Entonces es necesario mirar más allá y tener esa visión un poquito más sistémica para enmarcar tanto el dolor como cierto placer en ese conjunto que le da sentido. Y bajo tu punto de vista te has centrado en el libro, aunque hablas también de lo que te voy a preguntar, ¿no? Pero ahí para introducirlo. ¿La envidia te parece que también podría ser extinguible? Absolutamente. Nuevamente es una utopía, pero entramos en lo mismo. Es que si cae la rabia, cae la envidia. Es que si cae la rabia, caen los celos. Es que si cae la rabia, cae la soberbia, cae el odio, por supuesto. Porque todo eso está conectado. También la envidia tiene una función adaptativa explicada desde la evolución, desde la antropología y desde la psicología evolutiva. Y básicamente, lo menciono en el libro, parece que está básicamente conectada con la necesidad de no quedar en... Digamos que es un elemento, un sentimiento motivador para no quedar en posición de desventaja adaptativa respecto a otros congéneres, que pueden tener mayor capacidad reproductiva, vámonos a la prehistoria, mayor capacidad de llevarse a la hembra valiosa, de cazar más. La envidia es como un acicate para no perder en esa carrera por la adaptación y por la supervivencia y por la mejor hembra, por el mejor macho, etcétera, etcétera. Bien, pero es que a día de hoy defender la envidia como un elemento motivador es de una mediocridad tremenda. También los celos tienen un sentido adaptativo, pero con la tecnología y con el modo de vida actual son completamente desadaptativos. Completamente. Los celos están directamente vinculados al control. Su sentido original es el control. Lo voy a explicar brevemente. Aquí salimos específicamente de la emoción de rabia, que es en la que yo me centro en el libro, pero ayuda a entender cómo algo que originalmente es adaptativo deja de serlo. Los celos tradicionalmente cumplen una función distinta en el macho y en la hembra. Por eso suelen vivir además de forma diferente, en gran medida. Vámonos a la prehistoria, para que se entienda esto. El macho necesitaba saber que la progenie que llegaba, que los niños eran efectivamente suyos. Y no que estaba peleando y alimentando a los hijos de otro. Y por tanto, la única forma de saberlo era atar más o menos en corto a su pareja, tenerla a la vista y mantener a raya a los posibles rivales que se le acercaran. Eso, en ese contexto, tiene sentido. Y así se ve en otras especies animales y en otros simios. La hembra sabe que el hijo es suyo, pero tradicionalmente tenía largos periodos de debilidad o de vulnerabilidad por crianza, por lactancia, por numerosos embarazos, y necesitaba la provisión y la protección del macho. Y del macho con mayor capacidad de provisión y de protección. Y, por tanto, que no se le acerque otra y me lo quite. Los mecanismos de control motivados por la emoción de celo intentan preservar esa protección y esa seguridad respecto a la progenie y a la descendencia genética, pero hoy día tenemos fáciles recursos a métodos anticonceptivos. Tenemos pruebas genéticas. La mujer, afortunadamente, se gana la vida igual que el hombre. Tiene autonomía o tiene ayuda del Estado, si hace falta. Sí, todos esos mecanismos que acabo de escribir anteriormente, hoy día quedan desactivados. Con lo cual, los celos ya no cumplen la función que cumplían. Tienen una lógica histórica, tienen una explicación, son comprensibles, están anclados en cierto instinto genético, pero se han vuelto desadaptativos porque hemos creado un mundo que funciona de otra manera, con otras posibilidades, con otros requerimientos y con otros retos. Y por tanto tenemos que entender que sentimos eso a veces, pero tender hacia su desinstalación. Y eso es un trabajo de conciencia y de comprensión continua sobre su inutilidad, sobre el porqué, sobre el para qué, sobre esa conexión con nuestra debilidad, con nuestras improntas genéticas, pero al mismo tiempo entender que no proceden. O como un ejemplo muy claro que pongo en el libro, también es natural que las niñas a partir de los 12 años así y los niños empiecen a tener una gran efervescencia sexual y que las niñas puedan empezar a quedarse embarazadas con 12 o 13 años. Pero es que esto tenía lógica hace miles de años. Hoy día esto sería un desastre absoluto, ¿verdad? Si diéramos rienda suelta
a ese instinto genético. En nuestro mundo actual eso sería absolutamente disparatado, con lo cual nos las tenemos que ingeniar para establecer medidas educativas, de contención, etcétera, para que eso no ocurra. Y pasen muchos más órdenes de la vida. Tenemos que estar sujetando continuamente ciertos impulsos naturales porque ya no son adaptativos. Pero aparte de sujetar de manera policial, lo que hay que hacer es entender esa lógica, ese proceso y cuáles son los requerimientos y los retos actuales que hemos creado en nuestra propia construcción artificial para ir haciendo una evolución de la conciencia y un progreso interior en ese sentido. Por una parte hay que descomplejizar, esta es mi visión, hay que descomplejizar mucho todo el mundo que hemos creado, se nos ha ido la mano, entonces ya sería otro gran tema, pero hemos creado un mundo para el que nuestros recursos naturales no están preparados. Es como el ejemplo que puse aquí mismo hace 2 años, como darle el móvil a un niño de 7 años. Ya le puedes enseñar a usar el móvil todo lo que quiera, que no está capacitado para enseñar, para aprender eso. Como no está capacitado para llevar un coche con 10 años, por mucho que le quiera enseñar. Su cerebro no da para eso. Bueno, pues a nivel humanidad hemos creado un mundo para el que no estamos capacitados a gestionar. Con una tecnología que nos supera. Entonces, creo que por autorrespeto y por comprensión de nuestras limitaciones y nuestra capacidad de aprendizaje habría que descomplejizar mucho el mundo en muchos sentidos. Y por otro lado, hay que actualizar nuestra programación mental, hay que hacer un reaprendizaje para adaptarnos también a esto que hemos creado. O sea, acercarnos en las dos direcciones. No sé si me estoy explicando. En la contraportada del libro afirmas que el 99% de los enfados son inútiles, ¿no? Y a lo largo de la historia, podríamos decir que ha sido necesario que la rabia haya estado para ser un motor de cambio, ¿no?, ante las injusticias, por ejemplo. ¿Qué piensas de eso? Y ¿eso en la actualidad entraría dentro del 1% o también sería extinguible? Digo un 1% por decir algo pequeño, pero quizás sea menos. Yo solo encuentro un sentido adaptativo a la rabia ante lo que he mencionado antes, ante las agresiones que requieren por nuestra parte algún tipo de combate cuerpo a cuerpo. Si vienen a robar a tu casa con un palo, si vienen a arrastrarte a tu hijo, la rabia, que te va a subir la adrenalina, que te va a subir la presión arterial, que va a aumentar tu fuerza muscular, es útil, porque es lo que requiere esa situación. Afortunadamente, la inmensa mayoría de los seres humanos no nos vemos sometidos a esas situaciones nunca, o casi nunca. Y esas son las únicas situaciones donde es válida. Injusticia. ¿Alguna vez las injusticias en el mundo globalmente se han reducido por la rabia? No. El ser humano ahora ríe y llora igual que en la Edad Media e igual que hace 7.000 años. Y sigue habiendo guerra, y sigue habiendo hambre, y sigue habiendo formas de esclavitud con distintos vestidos. Con mejoras en muchos aspectos, pero con empeoramientos en otros también, Yo siempre digo que reordenamos la sociedad de sitio, pero no se limpia, básicamente, y por eso no somos más felices que en nuestra prehistoria. Si fuéramos más felices que en nuestra prehistoria estaban todos sumidos en la más profunda depresión. Esto no es creíble. Entonces, yo creo que no hay un progreso real en lo que importa, que es la reducción del sufrimiento. No creo que haya otra cosa que sea más importante que esto, porque todo lo que hacemos se supone que es para eso, para vivir mejor, o menos mal, ¿no? Y esto que se afirma muchas veces, que es como obvio, que ahora sigue mejor que antes, nada de obvio. Esto tendría mucha discusión. Globalmente, que es lo que importa, ganas por aquí, pierdes por allá. Aunque sean diferidos. Aunque lo paguen nuestros hijos y nuestros nietos, las cosas se equilibran al final. Porque no ha habido lo que tiene que haber, que es un verdadero progreso interior, una verdadera evolución de la conciencia, que es lo que estoy reclamando y lo que necesitamos. ¿Por qué digo esto? Porque la rabia no es la manera apropiada de combatir la injusticia. Hay quien dice, hombre, con las injusticias que hay, ¿cómo no te va a indignar? ¿Cómo no te va a cabrear? ¿Sirve para algo? Es un globo que hincha, se explota y todo sigue igual. Con la rabia hemos acabado con algunos dictadores, sí, y después han venido otros. Pues el mismo que lo ha combatido se ha hecho dictador. O hemos creado otro tipo de problemas. Es decir, claro que hay que combatir las injusticias, que había que clarificar mucho el concepto de lo justo también. Es algo bastante subjetivo en muchos sentidos. Pero vale, aceptemos pulpo, aceptemos el concepto de injusticia como algo en lo que podamos ponernos de acuerdo.
la manera de combatir la injusticia más apropiada no es a través de la rabia. Yo pongo en el libro un ejemplo que entiendo que es también muy utópico, pero demuestra que es viable, y es el ejemplo de Gandhi, que todo el mundo más o menos conoce por películas, por libros, etc. Con los defectos que tuviera Gandhi, no vamos a entrar en eso, pero hay una cosa que todos sabemos, y es que ha sido como el gran padre de lo que hemos llamado la resistencia pacífica, ¿no? Ni a Gandhi, ni a Mandela, ni a Luther King, a estos que hemos considerado siempre grandes adalides de la justicia social y de la lucha por los derechos humanos, se les recuerda, hasta donde yo he leído, gestos de odio, de rencor ni de rabia contra nadie. Nunca he leído declaraciones altisonantes en ese sentido por parte de ninguno de estos tres personajes. Y creo que la consistencia, la fuerza y el carisma que transmitían para combatir la injusticia está fuera de duda. Porque tenían algo más eficaz, pero más difícil que la indignación. Y era la coherencia, precisamente. La coherencia con unos valores profundos. Y ser en buena medida un ejemplo de lo que intentaban conseguir y transmitir. Esta es una de las cosas que desarrollaríamos como alternativa a la rabia y la culpa. Una mayor coherencia con nuestros valores. Y una mayor conciencia de que esos valores sean realmente valiosos, que son dos cosas distintas. Pero hay mucha hipocresía normalmente en la rabia y mucha incoherencia normalmente en el enfado. Es, como decía, un bluff, un petardo cortoplacista, pero no suele haber detrás o un verdadero compromiso de trabajo por el cambio, o si lo hay, no es un trabajo que se haga de manera eficiente y duradera, precisamente porque ofusca la manera apropiada de hacer eso. Al igual que te he hecho esta pregunta con la injusticia, me gustaría también con la culpa, ¿no? Habría gente que podría pensar que la culpa es necesaria para asumir un error, ¿no? Y que la ausencia de esto, de hecho lo explica en el libro, ¿no? Sería como ser un psicópata. Si no me culpabilizo es que soy un psicópata. El problema de la culpa es que no solamente no sirve para mejorar nuestros errores, sino que sirve para reincidir. En la culpa hay básicamente dos mecanismos. Simplificando un poquito, hay dos grandes mecanismos para fabricar culpa, que no son excluyentes. Uno, un excesivo apego, una excesiva adherencia a ciertas creencias, a ciertas expectativas y a ciertas exigencias sobre uno mismo. En este caso, en vez de ser hacia otros, pues hacia uno mismo. Creencias o exigencias acerca de lo que debo sentir, lo que debo pensar o lo que debo hacer o debería haber hecho, etcétera, etcétera. Primer problema, el apego o la adherencia a ciertas creencias o exigencias, que hay que cuestionar. Y segundo, una gran falta de autoempatía. Si hubiera una adecuada empatía con el sí mismo al que uno culpa, con la parte de sí a la que uno culpa, pero que se me entienda, habría aprendizaje, no culpa. Una mirada a nuestros errores y a nuestras carencias desde el punto de vista del aprendizaje, de qué ha fallado, por qué he hecho esto, qué me ha llevado aquí, cómo puedo mejorar la próxima vez, etcétera, etcétera. Un verdadero propósito y actitud de aprendizaje está absolutamente en el otro polo de la culpa. La culpa es una actitud de autocastigo, de autorreproche, de juicio, que impide el aprendizaje, porque ofusca la empatía. Si toda la conclusión que saco de un error o de una metedura de pata es que soy tonto, o que soy un egoísta, o que soy un gandul, pues como yo digo siempre, con eso y un bizcocho, hasta mañana a las 8. Mañana lo haré otra vez, aunque no quiera, con eso no aprendo nada. Tengo que preguntarme hacia la comprensión de qué me ha llevado a ciertos errores, a ciertas carencias, a ciertos sentimientos, y muchas veces descubriré esos errores y podré aprender, y muchas veces descubriré que no he cometido ningún error. Que el error está precisamente en mi autoexigencia, y en las normas que me marco, y en lo que me empeño en cumplir, que puede ser la cosa más absurda del mundo. Esto tiene que ver también con algo que antes quizás salta un poquito la pregunta del nivel maestro en el arte de defenderse, como el arte de no sentirse atacado.
estamos hablando lo mismo en la autorrelación con la culpa, precisamente lo que estoy planteando. Es que en la inmensa mayoría, no en todas, pero en la inmensa mayoría de las supuestas agresiones que recibimos a nivel psicológico, la clave está en entender que podemos aprender a no sentirnos atacados. Ante la agresión física, si te dan una patada, te duele a ti, a mí y a todo el mundo. Eso es un daño objetivo, que requiere una actitud de esa índole también. Pero ante un insulto, ante una expectativa frustrada por parte de otra persona, ante una desatención, ante una desconsideración, etcétera, etcétera, ante ese tipo de falta de respeto, hay que hacer cosas. Pero muchas veces lo único que hay que hacer es comprender y aprender de una forma verdaderamente íntegra que no hay ninguna amenaza de la que defenderse. La mayor parte de las amenazas a nivel psicológico que sentimos son espejismos psicológicos. Y estamos defendiendo nuestros espejismos. Por nuestros complejos, por nuestras inseguridades, por nuestros problemas de autoestima, por nuestras expectativas rígidas, por las creencias que queremos defender y proteger a toda costa. Entonces, claro, si alguien, por ejemplo, ataca mis creencias, digamos que soy una persona muy apegada a mis creencias políticas o religiosas, pero pueden ser también morales o de cualquier otro tipo, sobre lo que está bien o mal, o lo que me merezco, o lo que sea, pues si alguien ataca esas creencias y yo me enfado, me estoy sintiendo atacado de una forma innecesaria. Yo, por ejemplo, como no estoy apegado a ninguna creencia, pues por ahí no me pueden atacar. Si yo tengo una autoestima verdaderamente sana y me dicen que soy un imbécil, pues gusto no me va a dar. Pero yo no voy a sentir herida en mi autoestima. Y por tanto no voy a tener que enervarme contraatacando o justificando que no soy un gilipollas, ¿no? Simplemente porque no me siento atacado. Y más bien siento compasión por esta persona. ¿Qué le pasa? ¿Qué le han contado? ¿Qué busca? ¿Cómo se encuentra? Precisamente porque solucionado en mí esa llaga que la otra persona podía tocar, ¿no? Y todo esto también ilustra cómo tenemos que trabajar esos traumas, esos aspectos, esas inseguridades, esos apegos, esas exigencias, para en la mayor parte de los casos no ver agresión, no ver amenaza. Y cuando la vemos, hacer lo que hay que hacer de la manera adecuada, que requiere, como digo, una cierta... A mí me gusta mucho la expresión templanza compasiva. Y pongo un ejemplo que creo que es muy ilustrativo para resumir aquí. Algunos ejemplos extremos que a partir de ahí podéis bajar a lo que queráis. Imaginad, pensad en el psicópata más agresivo que uno pueda pensar, que se dedica a violar niños, o a lo que sea. ¿Y cómo no se va uno a cabrear por eso? Porque no sirve de nada, estoy diciendo. Yo, desde un ejercicio de empatía con el psicópata agresivo, desde un ejercicio de comprensión, sin ninguna rabia y sin ningún odio, porque entiendo que hace exactamente lo que está configurado y programado para hacer, como todo el mundo, lo condenaría a cadena perpetua. Porque evidentemente es la única forma de protegernos y de que no siga haciendo esos disparates. Pero para meterle cadena perpetua o para echarle la policía encima a un fundamentalista que va a inmolarse con un chaleco de bombas, no hace falta sentir odio ni rabia, hace falta entender lo que está pasando. Todo el mundo hace exactamente ni más ni menos que lo que estamos programados y capacitados para hacer. Uno de los grandes mitos que, bueno, esto requirió un gran desarrollo y lo hago en el libro. Una de las cosas más importantes en estos apegos que las personas hacemos para fabricar rabia es estar, y esto ocurre de forma universal, apegados a un gran mito. Hay un gran mito universal, entre otros, que es el mito del libre albedrío. Toda nuestra estructura social y cultural y legal se configura sobre la presunción dada por hecha de que los seres humanos somos la única especie que tenemos libre albedrío. Y esto, científicamente hablando, es mentira. El libre albedrío no existe. Y cuando uno entiende eso y lo integra, toda la culpabilidad se cae. Y hacemos lo que hay que hacer, como meter una cadena perpetua, pero
enfadarnos con el psicópata por eso sería como enfadarte con un perro porque ladre. Pues te estás fastidiando la siesta y tienes que hacer algo y tienes que hablar con el dueño o tienes que ponerte tapones, habrá que hacer algo, pero el perro hace lo que está programado y capacitado para hacer. Y el psicópata también, por su estructura genética, por su historia traumática, por lo que sea. Y a veces podemos repararlo y a veces, como en este caso, no. Y por eso hace falta cadena perpetua, ¿no? Pero enfadarnos porque la realidad sea como es, no tiene sentido, no sale un momento. Enfadarse porque las cosas sean como son, no tiene sentido. Tenemos que intentar que sean mejores. Y ahí es donde la rabia no juega un papel útil, como estoy defendiendo, ¿no? Pero la creencia en el libre albedrío es muy peligrosa porque impide empatizar, impide entender, nos lleva al juicio rápido, nos lleva al juicio simplista y lleva a una cosa que me interesa mucho destacar, y es una continua distinción errónea que las personas hacen, y creo que muchos psicólogos también, y es poner en un estatus diferente nuestras capacidades y nuestras voluntades. Hay que decir, puede, pero no quiere. Luego es un cabrón. ¿Eh? Pero es que el querer es una forma de poder. Es que nuestras creencias y nuestra voluntad también es una capacidad que se tiene o no se tiene. Si no, todo el mundo dejaría de fumar con facilidad y todo el mundo saldría de las depresiones con facilidad y las anorésicas no serían anorésicas con facilidad y todo el mundo se pondría a estudiar cuando tiene que estudiar con facilidad. Pero continuamente, y eso tenemos toda la experiencia, nos entrampamos en nuestro conflicto interno y quiero hacer algo pero no lo hago y me siento mal y si puedo, ¿por qué no lo hago? Pues porque no estás capacitado para querer del modo adecuado o suficiente. Eso también es un tipo de habilidad que se enseña. O el suicida se suicida porque quiere, porque es su capacidad disponible para dejar de sufrir. Y así con todo. Entonces, en el fondo son la misma cosa. Todo obedece a una capacidad, a una estructura, a una configuración, a una programación más o menos trabajable, más o menos modificable, sobre la que podemos intervenir mejor o peor, pero que da lugar a lo que da, no a lo que nos gustaría que diera, o a lo que sería justo, o a lo que se supone que hay que dar. La realidad no es como se supone que tiene que ser, la realidad es como es. Y si queremos cambiar los efectos hay que cambiar las causas, no hay otra. En el fondo todo se reduce a esto. Si queremos cambiar los efectos hay que cambiar las causas. Todo lo que nos queramos montar sobre la justicia, el derecho, el merecimiento, sobra. Y para actuar sobre las causas tenemos que entenderlas y mirar despacio, indagar, investigar y aplicar el método negativo. De hecho, ahora que hablas de la empatía, ¿no? Yo creo que es un concepto que está muy manido y muy mal interpretado. Tú en Adicción al Pensamiento lo desarrollas bastante bien, ¿no? Y a mí me gusta mucho esa frase de comprender la incomprensión del otro, ¿no? que tanto dices, porque y nos cuesta muchísimo. Muchísimo, pero eso es absolutamente clave. Si puedes comprender que no tiene nada que ver con justificar, que continuamente malversamos las cosas. Parece que cuando yo digo que hay que empatizar con el psicópata, hay gente que ya se le puede empezar a venir el enfado, como hombre, sí, claro. Ese es el método negativo. Cuanto más te fastidie a alguien, más esfuerzo de empatía tienes que poner. Más necesitas comprender las causas, las posibilidades, los mecanismos, las emociones de ese alguien, precisamente para saber qué hacer al respecto, aunque sea meter la cadena perpetua. Ahí pongo un ejemplo que lo ilustra muy bien, y esto también a casos extremos. Pensad en la típica mujer maltratada con el típico maltratador. Y esto da idea de la visión tan diferente de la empatía que yo doy a la que se suele dar, que creo que es poco útil. Si una mujer maltratada empatizara adecuadamente con su maltratador marido, se separaría de él al día siguiente. Porque en ese ejercicio de empatía, que no es sino comprensión o conocimiento de la realidad de otro, eso es la empatía, no solo una sintonía emocional, sino a todos los niveles. En ese conocimiento del otro vería con toda claridad lo que no está viendo, que es que no hay otra solución. Como bien sabemos, que salir corriendo. A pesar del miedo, a pesar de la economía, a pesar de que en el fondo lo quiero, a pesar de todo, vería que su vida va a ser un auténtico desastre como no emprenda el camino de ida.
¿Por qué siguen con ellos? Aparte de por estos mecanismos de miedo, de dependencia y demás, porque no empatizan. Porque confunden comprender con justificar. Es que yo sé que a él lo maltrataron, es que no se da cuenta, sé que está estresado, sé que no lo hace y en el fondo me quiere. Y allá sí, todo eso puede ser verdad, pero tú sales corriendo, porque una cosa no justifica la otra, ¿no? O porque se proyecta continuamente, que esto es algo que desarrollo mucho en el libro también, aquí solo puedo dar una pincelada, porque igual que cree el ladrón que todos son de su condición, eso es la proyección, veo a los demás a través del filtro de mis propias características, subjetividad, deseo y miedo, pues cree la persona noble, honrada, voluntariosa, generosa, que todo el mundo tiene que ser así. Y entonces tengo delante al monstruo y no lo veo. Todavía me creo que va a cambiar, todavía me creo que me ha pedido perdón de verdad y que no va a volver a beber, todavía me creo, tú no te enteras de lo que tienes delante, porque te proyectas continuamente, no empatizas. La mejor defensa es la empatía. Empatía es conocimiento y autoempatía es autoconocimiento. Y comprender cuando el otro no es capaz de comprenderte es clave. Igual que un buen padre o una buena madre comprende que su pequeño hijo no es capaz de comprender que le tenga que poner una vacuna, o que lo tenga que mandar al colegio, o que tenga que cepillarse los dientes. Entiendo que no lo entiendas y, por tanto, desde el cariño, si soy un padre o una buena madre, te pondré la vacuna, porque es por tu bien, y algún día lo entenderás, pero no a pescozones, porque comprendo que tú no lo comprendas. Y si en vez de 3 años tiene 30, es exactamente igual. Y esta es el kit de la cuestión, que esto no cambia con la edad. Cada uno tiene la estructura mental que tiene y da para lo que da. No por ser mi padre, no por ser mi pareja, no por tener 50 años o no por ser doctor en física, las personas tienen ciertas habilidades, capacidades, resortes emocionales o salubridades internas que permitan hacer las cosas del modo que nos parece más apropiado. Porque cada uno hace lo que puede y está programado, como decía. Pero continuamente nos vemos cegados por estas creencias, ¿no? De la suposición, de lo que es justo, de lo que uno merece, de lo que tengo derecho, de lo que debería. Y si estamos en lo que debería, en lo que se supone y en lo que merezco, no estamos en lo que es, en la realidad, en el presente y en el conocimiento de los hechos, que es el que nos tiene que dar la pauta de qué hacer al respecto. Pedro, estaríamos mucho más tiempo hablando contigo, pero la verdad que también vamos a dejar un tiempo para reflexiones, preguntas y también la firma. Por último, te quería preguntar, que aunque todavía quedan presentaciones por delante, que tú disfrutes también de ello y nosotros de integrar todo lo que nos has dicho en este último libro, que si te gustaría escribir sobre otra cosa próximamente y si tienes alguna idea para los que te seguimos. Yo no voy a poner la mano en el fuego porque la vida es muy larga y no sé qué pasará por mi cabeza dentro del tiempo, pero la verdad es que tengo... Esto que lo digo en la boca pequeña porque cuando escribí Edición al Pensamiento dije públicamente que creía que no iba a escribir más y han venido 4 libros de 3. También es verdad que son todo derivaciones de Edición al Pensamiento, extensiones. Pero ahora sí tengo realmente la sensación de que es mi último libro. ¿Sí? Sí. Lo mismo dentro de X, me gira la cabeza o pasa algo, pero no tengo a la vista, poniendo las luces largas, nada, porque digamos que he contado públicamente todo eso que yo creo que puede ser más o menos novedoso y que me corresponde hacer. Yo no voy a escribir lo que ya está escrito, no voy a escribir por publicar. Todo lo que he hecho ha sido porque creía que aportaba algo diferente, algo nuevo, otra mirada que creía que hacía falta poner ahí. Y eso ya lo he hecho. A partir de aquí sería repetir, refrito o decir lo mismo que otro y eso no me motiva en absoluto. Por eso yo no me considero en realidad escritor, a pesar de haber publicado 5 libros y pico. Me considero un psicólogo que, bueno, me gusta más o menos escribir y siento también la responsabilidad de hacerlo. Pero perfectamente podría haber llegado hasta aquí. Bueno, pues nos quedaremos con las ganas de seguir leyéndote. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Ahora lo que vamos a hacer, le vamos a pedir a la televisión local, primero agradecerle que esté grabando este evento, que ya puede dejar de grabar, que vamos a pasar a la fase de preguntas. Así que, Juan Matías, por favor.